noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Nos corresponde la sexta parte del libro, lo que son las profesiones jurídicas, el cual habla sobre qué rol es el que ellos llevan y el origen de cada uno de ellos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los jueces. Los jueces dice que son órganos natos de la eficacia jurídica, pues son los encargados de impartir justicia y de hacer valer las normas en base a criterio propio, a como están escritas en las leyes. Los jueces son una parte muy importante, pues constituyen uno de los 3 poderes del Estado. También se dice que los jueces es la última instancia para solucionar problemas, pues si se pudieran solucionar los conflictos de manera privada, sin necesidad de llegar a una instancia judicial, esto seguramente es de mayor beneficio para las partes involucradas. Se dice que antes, en la antigüedad, los jueces eran hombres y eran mayores. Cuando se refería a un juez, se refería a una persona bastante mayor, pues seguramente su experiencia iba a ser mucho más alta que la de una persona joven. En la actualidad esto ha cambiado, pues encontramos jueces mujeres y jueces bastante jóvenes. Es por eso que se ha cambiado bastante el rol en ese sentido. Les voy a hablar también sobre la crisis de la justicia. La justicia pareciera que está en crisis siempre, pues hay una parte que está de acuerdo con la decisión del juez, pero hay otra parte que no va a estar de acuerdo. Entonces, esta parte que no está de acuerdo siempre va a generar una polémica, y es lo que va a generar la crisis de lo que según ellos no fue bien juzgado. La legitimidad también se ve afectada, pues las personas que la parte que no está de acuerdo sobre la decisión del juez va a dejar en entredicho la legitimidad de este. También les voy a hablar sobre los factores psicosociales y decisiones judiciales. Esto hace referencia a que fue en Europa y en Norteamérica en la que juristas descubrieron las lagunas del derecho. Como sabemos, son esos espacios en blanco que deja la ley. Es de suma importancia el saber y el conocimiento de los jueces para poder aplicar las normas de la mejor manera, muchas veces en base a la jurisprudencia, y saber que es esta forma la más acorde a lo que la ley enmarca. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre la judicatura de la sociedad. Trata sobre 2 temas de los jueces muy amplio. Uno era comunista y el otro era autoritario. En la comunista, pues vamos a ver de que todos los jueces que estaban en ese tiempo, en Alemania occidental, los jueces eran especialmente varones, ya de mayor edad, y pues ellos podían ejercer ese título de juez y tener ese poder para juzgar a las personas. Pero ya en la Alemania occidental se dio lo contrario, en la cual los jueces podían ser de diferente sexo, podían ser hombre, mujer y de diferentes edades. No por la fuerza tendría que ser con un estudio superior para poder emplear en ese ámbito. Y también se dio esto de que podían ser mujeres, ellas podían ser jueces también. Y a lo contrario del otro comunismo y del autoritario,
vemos estas dos grandes diferencias que se daban ya en la Alemania, de cómo los jueces fueron transformando, ¿verdad?, su origen de estas dos fases, ¿verdad?, donde los jueces eran especialmente varones y que ya eran de mayor edad. Y así vemos también la estructura, ¿verdad?, la ideología y el funcionalismo de cada uno de los jueces, cómo es que se originó. En el funcionalismo vemos de que ellos tienen los estudios superiores, cómo es su jerarquía y cómo ellos pueden tener ese poder por medio de sus estudios. Y su ideología es de que ellos podían juzgar a las personas conforme a los estudios superiores. También vemos de que los jueces son especialmente, tienen una ideología, ¿verdad?, de poder, donde ellos podían juzgar sin tener ese estudio. Pero vemos aquí también en los jueces y en su ideología es de que hay una forma de juzgar que le llamaban ellos natural, porque podían ellos tener ese poder de juzgar sin tener alguna prioridad. Por ejemplo, si vemos a alguna persona con un problema, ese juez podía solucionarlo sin tener tanto trámite como lo vemos en la actualidad. Solamente. Yo les voy a hablar acerca de los abogados. Según nos dice que la abogacía tiene cualidades que la hacen una profesión especial, la cual tiene cercanía a la problemática y al derecho, y a la práctica del derecho. También se dice que tiene doble perspectiva de profesión, tanto liberal y de servicio público. La de servicio público es la que prácticamente justifica sus limitaciones y las prohibiciones. Y la liberal, pues como su palabra lo dice, se refiere a que pueden ejercer libremente su profesión. También hablamos de la práctica de la abogacía. Se puede conocer las claves del sistema social. Según Anthony Crowman, nos dice que la abogacía se refiere como una profesión que exige una intensa cantidad de tiempo, en la que la línea de tanto de lo profesional y la vida ejerce prácticamente es muy fluida. También se dice también que la abogacía ha cambiado últimamente en los tiempos, ya que los abogados reciben directamente unas influencias directas del mundo de la economía y el trabajo. También encontramos otro autor que nos dice, que se llama Huber. Él dice que la aparición de nuevas materias jurídicas ha llevado a la necesidad de especializarse en la abogacía. ¿Esto qué quiere decir? Que los abogados tienen que tener prácticamente especializarse ahí sí que conforme el tiempo, ¿verdad? Ya que surgen nuevas materias y todo, y ellos tienen que estar actualizados en todo momento por la profesión que ejercen, ya que ellos ejercen, pueden ser negociadores e investigadores, y entonces deben de estar siempre actualizados. También hemos visto últimamente que ha aumentado significativamente la incorporación de mujeres a estas profesiones, en lo cual no solo en la abogacía, sino que también en la judicatura y en la policía. También últimamente hemos visto el aumento de mujeres que ha sido muy grande, ¿verdad? Ya que en todas partes del mundo hemos visto abogadas, cosa que antes no se veía, ¿verdad? Ya hay varias mujeres que ejercen esta profesión en diferentes partes del mundo. También vamos a hablar sobre los campos temáticos de interés. Esto nos dice que según la investigación que se ha realizado, los abogados son preferentemente hombres, ya que cada vez que ellos prácticamente terminan su profesión, ellos prácticamente ejercen y ejecutan toda su profesión y hacen a que tengan despachos y todo. Entonces aumentan los despachos colectivos, aumentan. También según la investigación nos dice que ellos han investigado y dicen que la profesión
ha decaído un poco, ya que según ellos es muy teórica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos hubieran preferido que la profesión hubiera sido un poquito más práctica, ya que es muy teórica y al final de todo lo que se necesita en la abogacía es la práctica, que es lo que ellos ejecutan, cómo se analizan y cómo resolver ciertas cosas. Dice también que ha faltado mucho en los programas de estudios y bastante en la falta de dedicación del profesorado. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con el tema, les voy a hablar sobre los orígenes sociales de los abogados. Y pues nos dicen que los orígenes vienen a través de las clases altas. En la historia, verán, nos relata que los abogados nacían y provenían de las familias de las clases más altas. Nos indican que en la historia, ¿verdad?, era que primero estaban los jueces y dentro de ellos también venían naciendo los abogados, lo que conlleva que eso los hacía aún más importantes en la historia. Junto con eso también quiero hablarles sobre la abogacía y la sociedad. ¿Esto qué significa? Todo el papel que juegan los abogados en la actualidad en la sociedad. Uno tiene un problema civil, un problema penal. Para eso existen las ramas, las profesiones de cada uno de ellos para que puedan ir solucionando el tipo de problemas que cada uno de ellos tiene. De la misma manera, también quiero hablarles sobre la abogacía e ideología. ¿Esto qué significa? Que dice que los jueces eran los que constituían un poder en el Estado. De la misma manera, también, así como nos hablan en la historia, recientemente, actualmente, podemos ver que las prácticas de los abogados para poder llegar a ser abogados tienen que pasar por un proceso de práctica. Eso se le llama pasantía. En actualidad es parte de la carrera, ¿verdad? Entonces eso va ampliando también el conocimiento de los estudiantes para poder llegar a ser unos excelentes abogados. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a platicar un poco sobre la policía. Una de las funciones de la policía, según el esquema del Estado de Derecho Libre, era el de guardián de la ley y del orden. La policía era vista como un factor represor que no daba confianza entre casi toda la población. Pero posteriormente se ha ido consolidando una visión de la policía como servicio público que atiende la información, la seguridad y ayuda a los ciudadanos. Dice James Wilson que para él describía tres estilos de policial modernas. El primer estilo se llama Watchman Style, que es el antiguo estilo de vigilante que mantiene el orden. El segundo es Legalistic Style, que tiene por objeto el cumplimiento del derecho. Y el tercero, que es el Service Style, orientado a las tareas de auxilio a la población en una variedad gama de la población. Y estas nuevas funciones han hecho que la ciudadanía se sienta más cómoda, más segura, más positivamente a las órdenes de la policía, y que estos adquieran una mentalidad de servidores públicos. La policía pasó por un proceso de feminización, la cual era de que el trabajo policial era visto no muy atractivo para las mujeres, ya que los mismos compañeros las discriminaban. Pero actualmente se está cambiando se está cambiando y muchas féminas se están incorporando a las fuerzas policiales.
Y podemos decir que una pequeña conclusión de este pequeño excursus por la historia funcional de la policía, hay que decir que está en aumento los niveles de su contribución a la eficacia del derecho, en la misma medida que ha crecido sus funciones y sus competencias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar acerca de la subcultura del colectivo policial. La subcultura del colectivo policial habla acerca de las normas que la policía va a ayudar a la sociedad a hacer una ayuda de auxilio. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ayudar a una sociedad en cuanto sea necesitada, va a ayudar a que las normas sean cumplidas. También se consideran unos policías buenos, los policías malos. Los buenos son los que siempre van a estar al pendiente de la sociedad para poderles ayudar, y los policías malos, que son los que van a estar en una sociedad pero no van a cumplir con lo que se les está indicando o con lo que pueden ayudar a la sociedad como tal. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que haya sido de su interés.